con ustedes como debe ser, y yo les ruego que por favor me disculpen, pero ya voy mejorando y esta semana pues ya empecé a dar mis clases normales y Dios primero la semana entrante nos vemos presencialmente en persona, dijo que, y entonces ya vamos a platicar. Y bueno, poco a poco pues voy mejorando y voy sanando, ¿verdad? Quiero hacerles, quiero solicitarles, por favor, que me permitan impartir la clase el día de hoy con mi cámara apagada. Es que uno, me afecta todavía la luz y dos, tengo inflamada la parte de mi ojo. Hoy estoy cumpliendo 15 días de la última cirugía. Entonces, si me lo permiten, compañeros, voy a dar la clase con la cámara apagada, por favor. Yo en ningún momento quiero faltarles el respeto o ver mi comodidad, pero gracias, compañeros. Ya me lo están respondiendo ahí. Pero hoy sí tengo necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Víctor, muy amable, gracias. Entonces, aquí estoy. Y como les digo, tal vez Dios primero serán ya solo estos días, ¿verdad? Y ya el martes de hoy en 8 ya nos miraremos presencialmente en persona. Bueno, un anuncio previo. El día jueves, este jueves 18, a las 5 de la tarde, se va a realizar el examen extemporáneo para todos aquellos que lo solicitaron, porque el examen extemporáneo lo tuvieron que haber solicitado de acuerdo al reglamento en tiempo, ¿verdad? Entonces, el día jueves, en la coordinación del tercero y cuarto semestre, repito, se realizará el examen extemporáneo. Como ya presentaron su solicitud, pues ahí la coordinadora chequeará su solicitud y se les practicará el examen, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Ahora les quiero contar lo que hice en la otra sección y si ustedes están de acuerdo, pues lo llevamos el mismo método, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen. Miren, pues, la vez pasada el doctor Cabrera me hizo favor de exponer los temas relacionados con las formas especiales de propiedad, ¿verdad? Aquel sábado, pero se conectaron como 20 gentes. Y les envió a plataforma Classroom las diapositivas que él utilizó en su exposición. Yo la semana pasada he estado siempre enviándoles, las guías conceptuales, las de las formas especiales de propiedades se las envié, ya les envié usufructo y servidumbre, pero esos dos temas no se han expuesto. Entonces, no sé, bueno, les voy a contar primero lo que hice en la otra sección. En la otra sección hice un resumen de las formas especiales de propiedad y porque ya fue expuesto el tema, ustedes tienen los suficientes materiales, pero me fui enfocando en lo más sobresaliente de cada una de las figuras. Y luego, pues ya empecé el tema del usufructo, que es el que me corresponde, ¿verdad? ¿Están de acuerdo ustedes en que les dé ese repasito de las formas especiales de propiedad o quieren que inicie ya con el usufructo? Los dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes, licenciada. A mí me parecería bien el resumen. ¿Te parece bien el resumen? No vi quién me habló. Bueno, aquí está Leslie, dice que quiere el resumen, que no sé qué. Aquí me mandan unos corazones, pero no sé si es porque me aman o porque aman la clase. Me imagino que estoy molestando. ¿Qué es conformidad? Resumen lícito, dice Diego. ¿Y cuándo he dado resúmenes ilícitos, Diego? ¿O cuándo he hecho yo una exposición ilícita? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Vamos a ver. Ya no sé quién más se quiere unir. Vamos 59 personas, vamos a ver. Así empiezo, sí. Se ríen.
Entonces, no sé si alguien más se quiera unir. Démosle un minutito más para alguien ya. Habemos 50 y, no miro muy bien, 58. Yo pienso que ya voy a empezar, habemos 59. Es que después ya no voy a aceptar más. Avisen ahí que ya no voy a aceptar y voy a empezar con mi exposición. Bueno, yo creo que es suficiente, compañeros. Voy a iniciar entonces. Gracias por aceptarme y no encender mi cámara en esta oportunidad. Voy a empezar por hacerles un resumen de las formas especiales de propiedad. Aprovecho para decirles que
a partir de este tema que empezamos, que ya habíamos empezado, porque el doctor les explicó, les envió las diapositivas y yo les envié siempre su respectivo material. Pero voy a dar generalidades para que vayan entendiendo la figura siempre y empezamos con el tema del usufructo. Así el día jueves terminamos el usufructo, uso y habitación. Miren, a partir de este tema de las formas especiales de propiedad, empieza el contenido para el segundo examen parcial. El trabajo que entregaron de las garantías mobiliarias lo voy a chequear y va a tener un precio, ¿no? Un valor de 6 puntos, ¿eh? O sea que el examen se va a realizar sobre 34 puntos, más la suma de esos 6 sería 40 puntos, ¿de acuerdo? Otra cuestión que les quería repetir, porque creo que ya lo anuncié aquí, y si no, pues aprovecho a hacerlo, es que el día jueves 18 a las 5 de la tarde realizaremos el examen extemporáneo del primer parcial en la coordinación. Ese examen es solo para los que presentaron su solicitud en el tiempo establecido en el respectivo reglamento de evaluación, ¿de acuerdo? Y con la justificación que de conformidad con la ley también deben presentar. Bueno, debo entender entonces que varios, o por lo menos la mayoría, están de acuerdo en que demos un repasito de los temas relacionados con las formas especiales de propiedad, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos pues. Gracias por haberse conectado, vemos 60 personas. Gracias, Jennifer. Gracias por sus figuritas que me mandan, creo que emojis se llaman, creo yo, pero no sé, me atropella la tecnología. Entonces, vamos a empezar. Lo que sí quisiera es un voluntario para que lea, ¿cómo se llaman los artículos que le voy indicando? Porque hoy sí me molesta estar viendo a quién le doy, a quién no. Un voluntario ahí, pues listo, para cuando yo diga leer tal artículo, empieza, ¿de acuerdo? Entonces el que quiera es voluntario, no estoy diciendo nada. Bueno, fíjense chicos y amigas que las formas especiales de propiedad se llaman así precisamente por su particularidad y porque tiene características muy especiales. Y las vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿verdad? Pero precisamente por esas características especiales no significa que no exista propiedad, sí existe. Lo que pasa es que es una forma especial de la misma, ¿verdad? Muchos dirán, ay, en la propiedad horizontal, en ese gran edificio, ¿cómo va a haber propiedad si ahí lo que compran, dicen muchos, es el aire? No es así. Hay regulación específica, tiene sus características y siempre hay derechos y obligaciones y no digamos hay derecho real de propiedad. Entonces, entre las formas especiales de propiedad encontramos a la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería que están reguladas en el Código Civil. Pero la propiedad intelectual, la propiedad industrial también son propiedades especiales y esas las encontramos reguladas precisamente en sus leyes específicas y las vamos a conocer cuando ustedes estén en los cursos de derecho mercantil. Antes era parte del programa de derecho civil, pero ya en la actualidad, desde hace algunos años, ya lo ven en derecho mercantil. Repito, propiedad intelectual, propiedad industrial, son propiedades, formas especiales de propiedad y se rigen por sus leyes específicas y lo van a estudiar en los cursos de derecho mercantil, ¿de acuerdo? Por hoy vemos entonces en el Código Civil reguladas 3 formas especiales de propiedad. Una es la copropiedad, la otra es la medianería y la otra es la propiedad horizontal.
Ahí tienen sus guías entonces de la 38, a partir de la 38. Todas las figuras tienen su respectivo articulado. Y como siempre les vuelvo a repetir que deben de leer los artículos relacionados con cada tema, por favor. Las guías conceptuales están hechas con base al Código Civil, por supuesto, y lo que hago es nada más los ordenando, ¿verdad? Para que ustedes absorban lo más importante de cada figura, pero eso no elimina la necesidad y la importancia de que tomen su código, lo subrayen, lo marquen con cada una de las instituciones. Ustedes están en obligación que deben de aprender a manejar su código civil. Y una de las formas en que puede hacerse es precisamente tener a la mano, cada vez que se explica una institución, tener a la mano su código y ahí ustedes hacer las anotaciones que consideren pertinentes. Yo de hecho les digo, eso hay que anotarlo, eso no hay que anotarlo, etcétera, ¿verdad? Pero ahí estamos. Entonces, bueno, tenemos ahí la copropiedad. Fíjense que la copropiedad, además de ser una forma especial de propiedad, pues tiene la característica que aplica para bienes, pero también para derechos. Precisamente cuando ese bien o esos derechos pertenecen pro indiviso a varias personas. Pro indiviso, que se mantienen unidos, pero permite una división, porque nadie está obligado a permanecer en forma indivisa. Y es que en ese sentido, pues aquí encontramos otras dos figuras, que es el pacto de indivisión y el derecho de tanteo. Ahí tienen el artículo 485. Alguien que me haga favor de leerlo, empieza, por favor. Muy bien. Artículo 485. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Ok, entonces, muchas gracias, Eric. Entonces, vean, pertenece un bien o un derecho pro indiviso a varias personas. Ahí se va a regir por lo regulado en ese capítulo. Como todo, pues se ejerce la propiedad y genera derechos y obligaciones de los copropietarios. Aquí ejercen la propiedad pues varias personas, lo hemos visto. Por ejemplo, una misma finca puede pertenecer a 4 personas. Quiere decir que el 25% de esa finca, quiere decir que de ese 100% se divide en 4 personas y le corresponderá un 25% a cada una de ellas, ¿verdad? Esa es la parte alícuota o proporcional. Y repito, los bienes y los derechos pueden pertenecer a varias personas. En este caso, pues todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los otros, hacer alteraciones que modifiquen el bien común y cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes. Además, cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. Y repito, en esta figura encontramos el famoso derecho de tanteo, que es un derecho preferente que tienen los copropietarios a obtener en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Ningún copropietario pues estará obligado a permanecer en comunidad y eso es lo que se conoce en el pacto de indivisión. ¿Qué significa el derecho de tanteo? Vean, si dentro de esas 4 personas, una de ellas quiere vender su parte alícuota, entonces las demás tienen derecho a ejercer su derecho de tanteo, es decir, que los demás tienen prioridad dentro de la copropiedad para adquirir esa parte alícuota de la persona que quiera enajenar. Si los demás copropietarios manifiestan que tienen interés
pues entonces será a ellos a quien se le podrá enajenar la parte que le corresponde al interesado en hacerlo. Pero ellos también pueden manifestar no tener interés en adquirir esa parte. Entonces ahí ya podrá un tercero participar y comprar la parte alícuota que le corresponde a quien la quiera transmitir. Entre las causas de extinción de la copropiedad, pues tenemos cuando de la copropiedad, o sea, se puede extinguir la copropiedad en caso que se divida la cosa o el bien común, o que haya pérdida del bien común, o que se destruya, o bien que se enajene, o bien que se reúna en una misma persona, pues las cuotas de los demás copropietarios, porque una sola persona le puede comprar a los otros tres, en el caso que les doy de ejemplo de 4, y entonces al comprarle su parte alícuota a cada uno de ellos, él se va a quedar con todas las partes y entonces se extingue la copropiedad porque ya no habrán copropietarios, únicamente propietarios. Haciendo valer precisamente el derecho de tanteo que tienen los demás, ¿verdad? Y recuerden que en la copropiedad, pues encontramos la otra figura que es el pacto de indivisión. ¿Pero en qué consiste el pacto de indivisión? Este consiste en conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de 3 años. Es un plazo que puede ser prorrogado por un nuevo acuerdo y por otros 3 años más. Ahí lo tienen regulado en el artículo 493 del Código Civil, ¿verdad? Y el derecho de tanteo en el artículo 498 y 491, que Eric nos hizo favor de leer. Luego pasamos, entonces repito, la copropiedad recae sobre bienes o también derechos, ¿verdad? Bienes y derechos. Toda clase de bienes, ¿verdad? Ahí encontramos el pacto de indivisión y el derecho de tanteo, ¿verdad? Y pues consiste cuando un bien o derecho pertenece a varias personas. Y tenemos ahí el listado de los derechos y obligaciones de los copropietarios y que pueden ejercer, ¿verdad?, la plena propiedad de la parte alícuota o proporcional que le corresponde. Eso en cuanto al tema de la copropiedad. Luego pasamos a la medianería. En la medianería también esa es una forma especial de propiedad, es la medianería. Esta medianería tiene la característica de recaer sobre bienes inmuebles, pero ojo, no son todos los bienes inmuebles. Fíjense que recae sobre bienes inmuebles, pero bienes inmuebles vecinos. Vecinos. ¿Por qué? De acuerdo al artículo, ¿qué artículo es? Del artículo 505, perdón, Eric, me vas a hacer favor de leerlo, pero ahorita voy, permití. De acuerdo al artículo 505, pues existe la copropiedad en una pared, foso, cerca, que sirve, oigan, y subrayen eso, de límite y separación de propiedades contiguas, o sea, propiedades vecinas, bienes inmuebles. Entonces, ahorita, por favor, Eric, me haces favor de leer el artículo 505. Pongan atención, ahora estamos ante la otra figura que se llama medianería. Muy bien. Gracias. Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume, 1, en las paredes divisoras de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2, Hagamos en un las alto paredes... ahí. Espérame, Perdón. hagamos un alto ahí. Voy a dar una explicación y luego continúo. Disculpa. Vean ese numeral primero, fíjense. Mientras no existe un signo exterior que demuestre lo contrario, pues se presume en las paredes divisorias de los edificios contiguos, o sea, vecinos, por favor,
Tomen en cuenta eso. ¿Pero hasta dónde? Hasta el punto común de elevación. Si hay una parte que sobresale, ahí ya no hay medianería. Es hasta el punto común, o sea, el punto común de ambos, el punto común de los dos inmuebles. Pero repito, si uno excede del otro, esa parte que excede, ahí ya no hay medianería. Gracias, Eric. Disculpa, continúa. Muy bien. Número 2. A las paredes divisoras de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Sigue. Y número 3. En las cercas, vallados o setos vivos que dividen los predios rústicos. Vale, muchas gracias. Entonces, vea, el objeto de la medianería, entonces, es establecer límites y separación a dos propiedades contiguas. Por eso, repito, insisto y vuelvo a decir, bienes inmuebles, pero vecinos. Se puede alegar de la pared medianera con tu vecino, no con la persona que vive 4 casas adelante. Ese no es tu vecino, ¿verdad? En cuanto a medianería, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Este artículo 505 nos indica entonces en qué caso se presume existe medianería, ¿verdad? Y están estos 3 casos que Eric Peña nos acaba de hacer favor de leer el artículo 505. Ahora bien, en el 506 tenemos regulados los casos en donde hay signos contrarios a la medianería, o sea, en qué casos no hay medianería, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces vean, por ejemplo, el primero, ustedes deben de leer los demás, pero por ejemplo en el primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios, ahí, señores, no hay medianería, ¿ya? Ese es uno de los casos, ¿verdad? Entonces, y así tenemos 9 casos regulados en el artículo 506. Repito, ahí está enumerados los casos en los cuales no hay medianería. Ustedes deben de investigar el significado de varias palabras nuevas que hay ahí, seto, vallado, por ejemplo, que son palabras nuevas y que les va a servir para entender de mejor manera estos temas, ¿verdad? Armaduras, albardía, mampostería, seto vivo, proindiviso, acequia, etcétera. Esas son palabritas que deben de buscar sus significados. Luego tenemos principales obligaciones de los condueños y principales prohibiciones de los condueños. En el artículo 507 tenemos en general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, o sea, en el 506, pues la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad o bien que tiene a su favor aquellos signos exteriores, nada más, ¿verdad? Porque, como les repito, sirve de límite y separación a dos bienes inmuebles que son vecinos, que son contiguos. A eso se refiere. Entonces, entre algunas obligaciones de los condueños, pues está, por ejemplo, cuidar, están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, cerca, zanja o seto medianero. Ya sea por hecho propio o por alguno de los dependientes o animalitos, se deteriora, pues deben reponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado y también la reparación y reconstrucción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, cercas, setos vivos, zanjas o acequias también medianeros, pues deben costearse proporcionalmente por todos los dueños o condueños. Entre las principales obligaciones, miren, es una propiedad, pero genera también derechos y obligaciones, ¿verdad? Pues ahí ningún copropietario puede, sin el consentimiento del otro, abrir ventanas o huecos en pared medianera. ¿Verdad? En la propia puedes hacer lo que quieras, pero en la medianera no.
porque es de ambos, es copropiedad forzosa, por eso se llama medianería. No se pueden tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, ¿verdad? Es una prohibición, prolongándolos más allá del límite que separa las heredades. Es lo que nunca deben de olvidar en cuanto al objetivo de la medianería, límite y separación. Y ya el artículo se los dice expresamente, ¿verdad? Y así tienen ustedes diferentes prohibiciones reguladas en los artículos 523, 526 y 527. Luego, pues ya tenemos, entonces vean, terminamos con la medianería, ¿verdad? Hay signos contrarios, hay casos en los que se presume la medianería, pero lo que sí es fundamental que sepan es que la medianería se aplica para bienes inmuebles y que estos bienes inmuebles son contiguos o vecinos. ¿Por qué? Porque la pared, seto vivo o seto, zanja, sirve para separar y limitar los bienes vecinos, ¿verdad? Los bienes inmuebles contiguos, ¿verdad? Separación y límite. Ese es el objetivo de las paredes, setos o setos que sirven como medianería, porque no es solo la pared, ¿verdad? Ahí ya vimos. Luego tenemos, por último, la propiedad, fue la forma especial de propiedad, tenemos la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal tenemos la característica que también recae sobre bienes inmuebles. Pero ojo, no sobre cualquier bien inmueble. Tiene que ser un bien inmueble, y aquí conocemos otros términos, un bien inmueble que tenga más de una planta. O sea, un inmueble que tiene un solo piso, ahí no aplica. Es para bienes inmuebles que tienen más de una planta. Y por eso es que en esta figura encontramos entonces otros temas, como el piso, departamento y habitación, además de encontrar un tema especial para esto, que son los elementos comunes, que están regulados ahí en el artículo 533. Y en el artículo 528 tenemos la definición de propiedad horizontal. Eric, por favor, me lees ese artículo y al final yo lo explico. Pues, Muy bien. gracias. Muy bien. Artículo 528. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios de forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Ok, muchísimas gracias, Sergio. Vean, este artículo 528, léanlo por favor, es importante que tengan su código a mano. Miren, se aplica, vean, en los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio. Pero vean qué otros requisitos se necesitan. De un mismo edificio de más de una planta. ¿Eh? Los edificios son bienes inmuebles, ¿verdad? De más de una planta. Si tiene un solo nivel, no aplica. Es de más de una planta. Y vean otro elemento. Susceptibles de aprovechamiento independiente. O sea, no es solo el edificio que tiene varios cuartos y es propiedad horizontal, ¿ve? Deben ser susceptibles de aprovechamiento independiente. Ahora bien, esos pisos, departamento o habitación pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio. ¿Por qué? Hay personas que se compran varios departamentos. Hay personas que se compran un piso.
Hay personas que podrán, hay una sola persona que se comprará solo un departamento y siempre en el sistema de propiedad horizontal. Entonces, puede pertenecer a una sola persona o a varias a la vez. ¿Ve? Y vean, siempre otro de los requisitos que solicita es que tenga salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a esa vía. O sea, no se permite que estén enclaustrados. O hay acceso a la vía pública o hay un espacio común que les permita tener ese acceso a la vía pública. Por eso vuelvo e insisto y repito, dice, vean, mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente, ¿verdad? Que pueden pertenecer a una o a varias personas, ¿verdad? Pero debe tener le debe permitir que ese piso, habitación o departamento sea o tenga un aprovechamiento independiente, además de tener una salida a la vía pública, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en propiedad horizontal, no es solo pensar en el edificio, ¿verdad? O en un inmueble que tiene varios niveles. No, sino que debe reunir todas estas características. El régimen de propiedad horizontal pues puede originarse por contrato o por disposición de última voluntad. Cuando hablamos de la disposición de última voluntad, pues nos referimos precisamente al testamento o a la donación por causa de muerte. Y pues obviamente también las personas pueden celebrar un contrato. Ese contrato puede realizarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a ese régimen, ¿verdad? Para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos. Una vez que se haya inscrito, obviamente, en el registro de la propiedad como fincas independientes. Bueno, y también cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito, o sea, con el propósito de constituirlo en propiedad horizontal. Ahora bien, en este tema de propiedad horizontal, pues encontramos elementos comunes. ¿Y cuáles son esos elementos comunes? De acuerdo al artículo 533, pues los elementos comunes son, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales, para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Recuerden que tienen que ser susceptibles de aprovechamiento independiente. En este tema de la propiedad horizontal, pues como les he comentado, están las figuras del piso, del departamento y la habitación regulados en el artículo 532. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de piso, departamento y habitación? Pues un piso es un conjunto de departamentos y habitaciones que están constituidos en un mismo plano horizontal, en el mismo nivel, pues, cuando uno dice tercer piso, cuarto nivel, ¿verdad? Entonces, están en un mismo nivel o en un mismo plano horizontal. El departamento, pues, es la construcción que ocupa parte de un piso. Y ya sabemos que se solicita que tengan aprovechamiento independiente, ¿verdad? Y también tenemos la habitación como un espacio construido por un solo aposento. Un solo cuarto, pues, esa es la habitación. Pero no olvidemos siempre aprovechamiento independiente, por favor, porque estamos en el tema de la propiedad horizontal. ¿Vamos teniendo claro, compañeros? ¡Yujú! Sí, licenciada. Va. No se duerman, ya va a terminar. Está oscurito por aquí, pero no es para que se duerman. Bueno, ahora, ¿cómo se constituye el tema de propiedad horizontal? Se debe constituir, como es contrato, ¿verdad? Por escritura pública. Si es testamento, también en escritura pública. Si es donación por causa de muerte, también en escritura pública. Y esa escritura pública
debe inscribirse, es decir, con su respectivo testimonio, es lo que se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer fincas independientes dentro de una propiedad horizontal. Por eso este libro de los derechos reales, recuerdan al inicio, yo les comenté que iba de la mano con el libro cuarto que regula el tema relacionado con el registro de la propiedad. En el artículo 531 encontramos todos los requisitos que deben cumplirse en la escritura constitutiva. Curiosamente está aquí y no en el código de notariado, pero aquí está. Lo importante es que está y ahí están todos los requisitos. Aquí en la propiedad horizontal, pues hay propiedad singular y hay condominio, ¿verdad? Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos comunes del edificio total, que ya vimos cuáles son los elementos comunes. Es obligatorio en el tema de la propiedad horizontal, pues, que el edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares que cada persona están obligados a tener, ¿verdad? O de acuerdo a lo que decida la mayoría de los propietarios. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? De mi parte todo claro, licenciada. Está claro, está claro. Bueno, hay seguros comunes, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, obviamente tienen facultades del propietario, ¿verdad? Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total. ¿Por qué? Porque son de utilización independiente, ¿eh? Las fincas, cada finca tiene su propia inscripción. El propietario pues tiene derecho, obviamente, a usar, gozar y disponer del bien. Y no olviden, estamos hablando de propiedad, aunque sea una forma especial, de acuerdo con las limitaciones que establecen las leyes en la escritura y las leyes y la escritura constitutiva, porque ahí es donde se hará constar pues el régimen, los reglamentos de copropiedad, de convivencia y administración. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse. Recuerden que es una forma especial de propiedad. Debe abstenerse de destruir su propiedad o destinar, mejor dicho, su propiedad a un uso contrario a la moral y a las buenas costumbres. Recuerden que cuando hablamos de propiedad y aún en esta forma especial, no es solo decir yo soy el dueño y hago lo que a mí se me dé la gana, porque hay que respetar, ¿verdad? No solo los bienes, sino que también a las personas y que en caso de no hacerlo, pues conlleva la reparación de daños y perjuicios causados. En este tema, en la propiedad horizontal, no debemos de olvidar que deben ser administrados por una persona que designe la mayoría de los propietarios y que el administrador es quien va a ejercer su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y de administración. O sea, además de la escritura constitutiva, pues deben de tener sus reglamentos específicos para la regulación y administración de la propiedad horizontal y vean la administración también a través de un administrador, ¿verdad? Luego tenemos que entre las facultades del administrador, pues el administrador es el representante legal, ¿vea? De los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes, pero relacionados con el edificio, ¿verdad? Ya sea porque se promuevan a nombre o a nombre de ellos o en contra de ellos, ¿verdad? ¿Y cómo se extingue la propiedad horizontal?
Pues vean, del artículo 555 al 558 encontramos que puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, siempre y cuando haya sido tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, pues en esos casos la minoría inconforme con esa determinación pueden adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo, del régimen de propiedad horizontal. ¿Hay alguna duda, compañeros? Está bien el repasito que hicimos de esos temas porque creo que hacía falta, ¿verdad? ¿Qué piensan? De verdad, claro? todo excelente. ¿Está Sí, todo claro? muy claro, licenciado. Gracias, Eric. Gracias. Está claro, licenciada. Vaya, gracias, don Luis. Muy amables. Yo pienso que sí era necesario, ¿verdad? Uno, porque no lo expliqué yo, ¿verdad? Dos, porque he estado un poco separada de ustedes. No me vayan a solicitar el divorcio porque los he abandonado estos días, pero realmente no he podido cumplir con mis funciones por todo lo que se me vino en cuanto a mi salud. Pero a Dios gracias, ya me estoy incorporando y Dios primero, la próxima semana ya nos vemos, ¿verdad? Entonces, vean, no sé si quieren que mejor deje el tema del usufructo completo para el día jueves y terminamos ahí, pero solo voy a dar la introducción y entonces el día jueves ya explicamos todos esos derechos reales de mero goce. Bueno. Ya vimos las formas especiales de propiedad, ¿verdad? Les comentaba que entonces en el Código Civil tenemos la propiedad horizontal, la medianería y la copropiedad. Identifiquen cada una de las figuras. Tal vez ustedes se van a atormentar, pero no está difícil. Miren, cuando hablamos de la copropiedad es porque sabemos que un bien o un derecho pertenecen a varias personas, que consecuencia de la copropiedad que ejercen, pues está el famoso pacto de indivisión, que es mantenerse unidos por un periodo de 3 años, que puede ser prorrogado por otro periodo más, pero deben de tomar en cuenta que nadie está obligado a permanecer indiviso. Y también tienen el famoso derecho de tanteo, que ustedes como copropietarios tienen derecho a hacerlo para adquirir en igual de condiciones la parte que corresponda a la otra persona. Entonces, primero, ustedes haciendo uso del derecho de tanteo manifiestan interés en adquirir la porción alícuota que una persona de la copropiedad esté interesado en enajenar. A eso se le llama derecho de tanteo. Entonces, ahí repito, figuras específicas de la copropiedad. La copropiedad puede ser forzosa o puede ser voluntaria, ¿verdad? Voluntaria cuando están de acuerdo las partes y lo celebran en un contrato, pero también forzosa como en el caso de la medianería. Y luego, entonces ya tienen esas características propias de la copropiedad. Luego tenemos la medianería. Ojo, la medianería aplica para bienes inmuebles que tienen que ser contiguos o vecinos y que el objeto de la pared medianera, el seto medianero, el vallado o la cerca es, o son, mejor dicho, dos. Sirve de límite y de separación a las propiedades vecinas, contiguas, ¿verdad? En el artículo 505 tenemos los casos en que se presume la medianería y en el artículo 506 tenemos los signos contrarios a la medianería, o sea, los casos en los que no hay medianería, ¿verdad? Hay, como toda propiedad, genera derechos, genera obligaciones, ¿verdad? Y ahí los tienen para los condueños, un listadito y que están regulados del 505 al 527.
Finalmente, repito, tenemos la propiedad horizontal. La propiedad horizontal también tiene tiene las siguientes características. Uno, que recae sobre bienes inmuebles. Dos, bienes inmuebles de más de una planta. Oigan, de más de una planta. 3, aquí aparecen las figuras de piso, departamento y habitación, y estos deben de tener un aprovechamiento independiente. Pueden adquirirlos en forma separada o en condominio, y debe tener un acceso a la vía pública o un espacio común por medio del cual tenga ese acceso a la vía pública, ¿verdad? Se origina por voluntad de las partes, que debe celebrarse en contrato, en escritura pública, y que ésta debe ser inscrita en el registro de la propiedad, o también por disposición de última voluntad, que, como les comentaba, la disposición de última voluntad se refiere al testamento o la donación por causa de muerte. En el tema de la propiedad horizontal encontramos los elementos comunes, que además del terreno, pues ya sabemos que son todas aquellas cosas necesarias para la seguridad y conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Encontramos ahí el piso, departamento y habitación, y ya sabemos que en el piso encontramos ese conjunto de departamentos y habitaciones que son construidos en un mismo plano, ¿verdad? Ya repito, la constitución debe ser en escritura pública, que debe inscribirse en el registro de la propiedad, y ahí encontramos también que debe nombrarse un administrador, que el administrador es el representante legal de la propiedad horizontal, que hay seguros tanto para el bien, para la propiedad horizontal en general, pero también deben de tener seguro particulares, o sea, cada uno de los propietarios de su piso, departamento y habitación, ¿verdad? ¿Qué más? Yo creo que solo eso. Ya saben ustedes que entre las facultades del administrador pues está ser el representante legal de los propietarios, y que la propiedad horizontal pues no solamente se constituye, sino que también hay que elaborar los reglamentos respectivos de ese régimen específico. Eso es, en conclusión, todas las formas especiales de propiedad reguladas en el Código Civil, y ya saben que también incluye la propiedad intelectual o propiedad industrial, pero que no está regulado en el Código Civil, sino que en su ley específica. Ustedes lo van a ver posteriormente. Ahora bien, ahora nos toca estudiar todos los derechos reales de mero goce. Miren, cuando vimos la clasificación de los derechos reales, vimos que hay derechos reales de goce y disposición. Ahí encontramos a la propiedad y sus formas especiales de propiedad, ¿verdad? Que acabamos de ver. Luego vimos que hay derechos reales de mero goce, y que ahí encontramos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día jueves, entonces, porque es que en la otra sección todavía adelanté un poquito, pero el jueves ya lo vamos a ver. Entonces, el usufructo, uso, habitación y servidumbre se llaman derechos reales de mero goce, porque los beneficiarios podemos gozar de los frutos que produce un bien, pero resulta que ese bien pertenece a otra persona, no es propio, porque si fuera nuestro bien, pues obviamente estaríamos ante la propiedad, ¿verdad? Y sabemos que cuando tenemos la propiedad de un bien, además de tenerlo, y gozar y disponer de ese bien, pues obviamente tenemos la libre disposición del bien, porque lo podemos enajenar, gravar, pero también su uso y aprovechamiento óptimo, ¿verdad? Aquí no, aquí usamos y tenemos el aprovechamiento de lo que permite el propietario del bien, que también es conocido como nudo propietario. Entonces, disfrutamos de lo que produce un bien, pero el bien es de ajena pertenencia. Y ahí me quedo para el día
jueves. Muchísimas gracias por su comprensión y por su solidaridad y nos vemos el día jueves con el tema del usufructo.